Nuevamente, yo soy señor de la izquierda ahora, pero bueno, me llevó todo el protagonismo. Puntual, me parece muy puntual. Luego de la charla, los chicos van a estar sorteando las remeras, las chicas, y bueno, Feli quería decir unas palabras. Y va a estar pasando un libro de actas para que todos firmen, ¿sí? Para tomar en cuenta la cantidad de personas que tenemos acá y por cuestiones de cooperadores, ¿sí? Feli va a decir unas palabras, así que le pido un fuerte aplauso para la profesora Felisa Avenida. Ahora que aprendí el apellido, le voy a decir Darío Steinschreiber, ¿lo dije bien? Bueno, el año pasado un papelón. ¿Sí? Bueno, el trabajo es de un grupo de profes del centro, así que, bueno, bienvenido Darío. Como dice él, no necesita mucha presentación porque acá es famoso, así que lo queremos escuchar a él. Así que un abrazo y un aplauso. Dale. Bueno, gracias por la invitación, Felisa, gracias al centro por la invitación, gracias al instituto. La verdad que pasó un año desde que vine el año pasado, pasaron muchas cosas en el país y sobre todo pasó una que quiero comentar porque me parece que debe regir un poco esta charla, como todas las charlas que vengo haciendo, que tienen que ver con lo que hace la filosofía, que es hacerse preguntas, y hay una pregunta que la filosofía evidentemente no tiene que responder, sino que tienen que responder otros, que es ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿No? Entonces me parece fundamental en ese sentido, más que los que hacemos filosofía nos dedicamos a hacer preguntas, en este caso entender que es una pregunta que otros tienen que responder y que esta sí tiene que tener respuesta, y que el hecho de que no la tenga dice algo, ¿no? De lo que por ahí, si hay tiempo, vamos a analizar. Así que bueno, primero agradecerles la buena onda. Yo, esta charla le hemos puesto de título Comunidad, Poder y Educación. Son 3 temas así que parecen como sueltos y que los vamos a trabajar juntos. Y lo que los une a los 3 temas es una frase, que acá veo que aparece acá escrita, que es lo personal es político, ¿sí? Es un título raro, como que tiene muchas palabras, comunidad, poder y educación, que tiene que uno piensa, ¿qué tienen en común el tema de la comunidad, el poder y la educación? Obvio que uno va encontrando muchas cosas en común, pero un poco es nuestro trabajo, ir viendo así las afinidades conceptuales que tienen algunas nociones, y el subtítulo o la bajada, lo personal es político, nos parece que en realidad es quien las enhebra. ¿De dónde sale esta frase y por qué le damos tanta importancia? ¿Qué significa lo personal es político? ¿De dónde sale? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está ahora circulando de nuevo? Les cuento que es una frase que tiene más de 50 años, un poco ahí entre 40 y 50 años. Se acaba de morir su autora, más que una autora, hubo un grupo de mujeres que a finales de los 60 escriben un manifiesto o fomentan un manifiesto que aparece en realidad firmado en un texto que lo pueden encontrar dando vuelta en internet, que es un texto de un grupo de feministas radicales que lleva como título Lo personal es político. El texto habla mucho sobre todo de las internas. Vieron que en el feminismo hay mucha interna, es como el peronismo, el feminismo en eso, internas aparte muy duras y con posiciones muy extremas. O sea, hay algunas temáticas que al feminismo, digamos, recortan o cortan la ideología feminista en posiciones muy antinómicas. Por ejemplo, todo el debate que hay sobre la prostitución / trabajo sexual es un debate que, lejos de generar armonía o posiciones uniformes, genera
polémicas pero muy fuertes, porque hay posiciones que realmente se vuelven muy opuestas entre sí, siempre en defensa del lugar de la mujer. O sea, lo loco es que defendiendo el lugar de la mujer y asumiendo que vivimos una sociedad patriarcal donde a la mujer de algún modo se la invisibiliza en su sometimiento, sin embargo temas como el de la prostitución recorta por otro lado y genera posicionamientos muy distintos. Y el texto de los personales políticos, si uno lo lee, son como 8 páginas que se encuentra con todo un debate sobre el feminismo, que por ahí no sé, le tiene que interesar a alguno el tema. Saben que el tema de filosofía de género es un tema que está medio de punta en lo que hacemos nosotros en filosofía. Se está trabajando mucho porque es toda la filosofía de género, digamos, nos permite ir más allá incluso que la cuestión de género para entender cómo pensar la identidad hoy en día. Entonces por eso está como muy trabajado, pero digo, más allá de esa discusión así, si quieren, más de especialistas sobre la temática, lo que aparece, como pasa muchas veces en la historia de la cultura, es un título que después uno se lo apropia y lo reinterpreta como quiere. O sea, es como si les dijese, lo más interesante de ese texto de 8 páginas es el título. Y sobre todo porque recortamos el título de lo que después dice para hacer con el título lo que queremos. Básicamente, leer un texto es violentarlo, ¿no? Es apropiarse de él, recortarlo, recibirlo y volverlo a vomitar, si quieren, incorporándole lo propio de su tiempo, ¿no? Yo no me canso de leer El banquete de Platón, un texto que tiene casi 2500 años, y cada vez que lo leo vuelvo a darme cuenta lo trágico que es el amor, pero mi amor. O sea, leo un texto como El banquete de Platón, que tiene 2500 años, en la época en la que no había electricidad, ni WhatsApp, ni shampoo, y sin embargo me sirve para entender por qué me va tan mal en el amor, leyendo un texto extemporáneo. Eso tiene la filosofía. Uno lee La República de Platón, por ir al mismo autor, y lee, por ejemplo, que Platón dice que una polis injusta es aquella donde gobierna aquel que no está hecho para eso, y que el principal motivo de la crisis política de Atenas que se vive en ese momento es que en vez de ser gobernada por quien está hecho para gobernar, está siendo gobernada por comerciantes, o sea, empresarios. Y uno dice, no puedo creer que entiendo más la coyuntura nacional leyendo La República de Platón, que no alcanza, pero habilita una idea de, ¿qué significa eso? Y que un comerciante tiene otro propósito, y entonces traspasa la racionalidad de la empresa, la racionalidad pública. Bloom, se te abrió otra cosa en esos desplazamientos, ¿no? Entonces, hay como, y a ustedes les debe haber pasado en un montón de materias, yo sé que hay gente de distintos profesorados, digamos, les debe haber pasado muchos de estos debates, sobre todo con los profes, digamos, que muchas veces son muy ortodoxos, ¿sí? En dar clase, en trabajar los textos. ¿Saben lo que significa ortodoxo? Viene de orto. ¿Qué es orto? Tiraron tremendas. No las repito. Hasta escuché que alguien dijo culo de una. Que está bien, que es lo que todo el mundo pensó, en realidad, pero es con TH, orto. Recto, muy bien, alguien lo dijo. De hecho, a la cola se le dice orto, porque orto en griego es recto. Y el recto, ustedes saben, es parte de nuestro sistema digestivo. De ahí viene la idea, de ahí se asocia la palabra a su uso más vulgar. En realidad, doxa es opinión, ortodoxo significa el que va con la opinión recta, ¿no? Diría el que se apropia de una lectura como si fuese la única y la defiende a rajatablas, y casi siempre esa lectura suele ser una lectura rígida, así como que no puede transformarse ni modernizarse. Los ortodoxos en general de lo que sea, ¿no? Está el ortodoxo del tango, insoportable, que todo lo que aparece de novedad en el tango no es una tradición.
cualquier fusión que le habilitas al tango con otra cosa, que es maravilloso lo que genera en la transformación del género musical, es una traición, porque hay que ir al origen. Entonces el ortodoxo, digamos, vela por el origen. Bueno, el peronista ortodoxo, ¿no? Peronismo es lo que decía Perón, pero pasaron 50 años. Y Perón hablaba de un mundo donde ya no hay más comunismo, por ejemplo. ¿Qué hacemos? No importa. O sea, cualquier actualización doctrinaria o reformulación de lo que fuera es vista también como una pérdida, ¿no? Bueno, la ortodoxia marxista, el debate en el marxismo es fascinante, ¿no? Todo el mundo se pelea para ver quién interpreta mejor a Marx. Y pasa un poco eso. Bueno, estas ortodoxias, ¿no? Esta forma, le decía, que tienen algunos profesores de poder leer los textos como sin traicionarlos, ¿no? A mí siempre me preguntan con esto de la exposición que fui teniendo estos años. Por ahí me hacen entrevistas y me preguntan, bueno, pero ¿qué recomendás para empezar a leer filosofía? Quiero leer a Kant y entenderlo, ¿por qué libro empiezo? Y yo cometo el error garrafal, que me la banco, y para mí no es un error, de decir, empezá leyendo el capítulo del libro de Carpio, Principios de Filosofía, donde hace una sistematización de la filosofía de Kant. Pero eso no es Kant, me dice. Es Carpio, sí, ya sé. ¿Vos querés leer a Kant y no sabés nada de filosofía? Entrá por un manual. Vas a llegar al original, pero después, porque los que leen a Kant porque antes leyeron a Descartes, y antes leyeron a Descartes porque antes leyeron a Santo Tomás, y porque antes leyeron a Agustín, y porque antes leyeron a Aristóteles, y después a Platón, hicieron una carrera. Y entonces llegás a Kant y llegás a Kant. Ahora, el que no, y bueno, evidentemente es hermoso leer los textos originales, pero más lindo es entenderlos. Y lo interesante para entenderlos muchas veces es correrse de esas ortodoxias, ¿no? Y entonces uno va y se anima a leer estos manuales, estos comentarios que están geniales y que obviamente distorsionan al original. ¿Quién lo distorsiona? ¿Alguien cree que puede tener una lectura objetiva de un original si ni el autor sabe lo que quiso decir a veces? O lo escribe y el mismo autor 2 días después ya está en otra. Porque además es pensar que la obra es parte del autor, como si fuese, no sé, su mano. Un autor vomita una obra, se la saca de encima. Por eso muchas veces, si alguno de ustedes escribe, les debe pasar que cuesta un huevo terminar de escribir y decir, terminé. Porque es como, bueno, nació. ¿Viste que uno no quiere largar? Porque es parte de uno y uno de algún modo lo expulsa. Y una vez que sale la obra empieza a reciclarse. Y cada interpretación es otra y la vamos llevando por lugares muy distintos. Esto pasa muchísimo con los textos en general y más con las frases. Digo, la frase es lo personal es político. ¿Qué quiso decir la autora en el texto, en el manifiesto, en esas 8 páginas donde discutían las feministas radicales? Está buenísimo entender la historia del feminismo para el que le interesa la filosofía de género, pero ¿saben qué es lo más, para mí, por qué estoy como muy abocado ahora, por ejemplo, a literatura filosófica de género o feminista? Porque entiendo que hoy el feminismo es el hilo conductor a partir del cual se puede encontrar algo de libertad, algo de emancipación. Porque hay una deconstrucción que empieza a generar el feminismo que va más allá o subiéndose a uno de los sometimientos históricos más eficaces de la historia de la humanidad, que es la naturalización de un sexo débil. Uno empieza, sacando a luz esa situación, a darse cuenta de que en realidad toda identidad es deconstruible. Uno empieza como quien abre una canilla, ¿no? Y empieza una gota, otra gota, y de repente un chorro, y de repente, bueno, se te inundó por suerte todo, porque todo estaba ordenado de un modo donde habían algunos muy bien posicionados y otros no. Entonces, a partir de elucidar ese lugar de sujeción que vive o que ha vivido la mujer a lo largo de la historia, uno empieza
entendiendo que no hay un sexo superior a otro, que no hay nada en la naturaleza que determine superioridad de uno sobre otro. Después termina entendiendo que ese binomio sexual entre dos extremos como varón y mujer no son tan taxativos, y uno termina después en esa línea dándose cuenta que lo femenino y lo masculino pueden ser hasta codificaciones que se generan de manera posterior a una supuesta naturaleza que de naturaleza no tiene nada, y que si la identidad no tiene que ver con la naturaleza, la identidad sexual tampoco, y que la genitalidad tiene que ver con cualquier cosa menos con la identidad, y que por algo la genitalidad se volvió parte de la identidad y que a alguien le conviene que así sea, y que lo contrario a varón no es mujer, sino no varón. Y el arco de posibilidades que habilita la no varonalidad excede ampliamente una posición mujer. Pero el binomio ordena, ¿no? Ellos y nosotros, blanco y negro, varón y mujer, bello, feo, verdadero, falso, y la clave del pensamiento binario, bueno y malo, que es el gran ordenador, ¿no? O sea, eso lo ve muy bien Emmanuel Levinas. Antes que el ser y la nada están el bien y el mal, porque lo primero que hace el ser humano es delimitar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y la distinción ética es fundamental. Como dice Nietzsche, la gran diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos somos siempre nosotros. Ya está, y ordené mi mundo, y está claro quién es el amigo y quién es el enemigo, ¿no? Entonces, lo que empieza siendo en realidad una disquisición importante, que es los modos en que se ha sometido a la mujer a lo largo de la historia, termina siendo como esos hilos que empezás a tirar y se vuelve una soga, y lo que te empieza a explotar es el concepto de identidad en general que todavía asociamos con la naturaleza. Como quien dice, bueno, pero venimos con un cuerpo ya con rasgos identitarios. Les cuento que hace millones de años éramos amebas, y que este cuerpo muta, y que esta forma que tiene nuestro cuerpo es absolutamente contingente. No lo digo yo, lo dijo un tal Darwin, y que sigue mutando, como para, ¿no?, poner en la corporalidad un rasgo tan importante de definición de la identidad. Como dice Paul Preciado o Beatriz Preciado, solo seremos libres el día que dejemos de poner nuestro género en los documentos de identidad. ¿Por qué hay que ponerlo, no? ¿Por qué cuando dice Preciado, dice, ¿por qué cuando uno se hace una operación, digamos, de genital, una operación de género, tiene que ser aprobado por el Estado y no cuando uno se hace una cirugía estética? Si estamos cambiando la identidad en ambos casos. Qué obsesión que tenemos con los genitales, ¿eh? Tremenda obsesión, donde pensamos que por ahí pasa todo, como dice Foucault en Historia de la Sexualidad. Solo queremos saber de sexo y creemos que el sexo sabe de nosotros. Algún día tendremos una vida sexual como los griegos, que iban a las orgías como nosotros vamos a Pilates. Y les juro que el día que desacralicemos un poco la sexualidad en general, probablemente la empecemos a vivir mejor. Como toda idealización, que lo que hace es obturar la posibilidad de vivir algo en toda su dimensión, ¿no? Ponemos tan arriba la amistad que en vez de amigos tenemos intereses. Y porque nadie cumple al final esas condiciones que incondicional y desinteresado. Está tan arriba, ponemos tan arriba el amor, que entonces todas las relaciones son frustrantes, porque está muy arriba. Ponemos tan arriba la utopía, que entonces todo gobierno tiene un problema, o todo cambio es incompleto, ¿no? Esta cosa tan demasiado humana, ¿no?, como ese dictum nietzscheano, que lo que hace es idealizar tanto que no terminamos como vivenciando, digamos, lo que se da
en el marco de la miserabilidad de la que somos parte. Digo, ser humano es nacer para morir. O sea, está buenísimo esto, y al mismo tiempo es una cagada. Y somos las dos cosas. O sea, nacer está buenísimo, morir no. Pero nacemos para morir. Y tenés que hacerte cargo de esa dualidad. Uno niega una parte, ¿no? Y al negar esa parte, lo dotás de estas idealizaciones de las que hablábamos recién, que en nombre de una supuesta salvación, lo que hace es como destituir gran parte de nuestra existencia, en algún punto de nuestra conexión con la existencia. ¿Qué quiere decir lo personal es político? Vamos a tomar esa frase, la sacamos de la discusión feminista y aprovechamos la pelea feminista para entender a qué apunta. Primero, digo dos palabras sobre lo que no voy a decir. Es una frase del feminismo radical. ¿Qué es el feminismo radical? Una de las formas del feminismo. ¿Cuántas formas del feminismo hay? Cientos. Cada forma tiene su propósito, es un hermoso, no sé si estudian acá en alguna materia, género, pero es un buenísimo el debate. Es impecable el debate porque uno entiende muchas veces, están las feministas liberales, están, ¿no? Digo, para decir una cosa muy exagerada, está el feminismo que dice queremos tener los mismos derechos que el hombre. Y está el feminismo que dice lo único que no queremos es ser iguales a los hombres, o sea que no queremos tener los mismos que el hombre, nada. Queremos tener nuestra propia particularidad, derecho a nuestra propia diferencia. Porque si no es seguir suponiendo al varón como modelo de lo humano. Un debate. Hay un feminismo de la diferencia, hay un feminismo moderno, un feminismo postmoderno. Hay un feminismo que llega al extremo de plantear que la única manera de liberarse es liberarse de cierta gramática. Entonces abjuran de la palabra mujer, por ejemplo, porque mujer es mujer para el varón. Entonces solo seremos libres cuando dejemos de ser para el varón, o sea, mujeres. Entonces sacrifican la palabra. Y otros dicen, no, es al revés, hay que resignificar la palabra. Debate, como en el marxismo. Las líneas son muy violentas, los debates, son muy violentos conceptualmente, ¿no? Ahora está el Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia el 14, 15 y 16 de octubre, donde en muchas mesas de debate se ponen en juego todas estas polémicas en función de lo que es nuestra realidad cotidiana como argentinos, ¿no? Digo, cómo se juega también eso en el contexto de la coyuntura en la que vivimos, donde hay muchas dirigentes políticas mujeres, donde, digamos, empieza también a visualizarse todas estas diferencias en la actualidad nacional. Dicho esto, lo personal es político, pone el dedo en un lugar clave, que va, o que tiene que ver con la supuesta delimitación de dónde se hace política. Yo me acuerdo que cuando descubrí la política, ¿sí?, que era básicamente en el momento, yo hice mi secundaria en el traspaso entre la dictadura y la democracia. Y entonces, cuando descubrí la política, me pasó a los 14 años, 15 años, con el retorno de la democracia, nada, me recontraenganché. De hecho, fuimos ahí con algunos compañeros los que inauguramos el centro de estudiantes de nuestro colegio secundario en Capital, año 84, 83, 84. Entonces, para mí cuando descubrí la política, me recontraenganché en el centro de estudiantes y lo que más me impactó era, pero como política no es lo que se hace en el presidente o en el Congreso. Entonces, lo que me costó entender y me maravilló, me atravesó, es esta idea de que uno todo el tiempo hace política. Que era algo que me costaba entender, porque en mi casa, digamos, mis viejos, digamos, dos hermosos seres apolíticos,
o políticos de la política, era como muy taxativo, ¿no? ¿Quién hace política? ¿Quiénes son los políticos? Y algo fundamental que corría en mi casa y que corría en muchos lugares donde yo iba, que es esta idea de hay lugares donde no se hace política. Y la idea de que politizar esos lugares es degradarlos, es contaminarlos con algo negativo. Está claro que contaminar algo, o sea, contaminar una zona con algo negativo siempre es un bajón. Y esa contaminación siempre se produce si se la contamina con algo negativo. No es que contaminar es negativo. Lo negativo es contaminar algo con situaciones negativas. Lo que pasa es que hay como un imaginario que la política lo degrada todo. Pero ese imaginario de que la política lo degrada todo tiene dos suposiciones. Uno, que hay zonas específicas para la política, ¿no? Y dos, que lo que busca la política siempre es algo choto, por usar un término husserliano. Debe haber dicho Husserl en algún momento. Bueno, no importa. Pero, o sea, que es negativo, que la política siempre tiene un objetivo, vamos a usar el término corrupto. O sea, que todo lo corrompe. ¿Sí? Corromper algo, pueden leer el uso del verbo corromper en Aristóteles. Tiene de hecho un texto que se llama De la generación y la corrupción. No está dedicado a algunos funcionarios, sino que nada que ver. Corromper algo es degradarlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, se usa. Lo que pasa es que usamos tanto corrupto en el sentido que lo usamos, que nos olvidamos que uno puede decir, no sé, el edificio se está corrompiendo, por ejemplo. O mi relación con vos se está corrompiendo. ¿Qué? ¿Me robaste la plata? No. Nos estamos desenamorando, ¿no? Se corrompe, se degrada. O sea, algo de la condición originaria de eso empieza a perder sentido, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, siempre se visualiza la política, lamentablemente, en esta segunda característica, como algo que viene a corromper algo puro. Pero eso es visualizar que todo lo que toca la política, entonces, repito, supone un ejercicio de corrupción, supone una degradación. Cosa que es difícil de entender porque, digamos, ¿por qué aceptaríamos como sociedad, sobre todo esta lectura que defiende zonas donde no se hace política, por qué aceptaría que hay zonas donde sí se hace política si la política lo que hace es corromper todo? Porque aquel que dice que no se meta la política en un aula. ¿Por qué? Y porque viene a corromperla. Pero eso significa que donde la política sí se ejerce de manera corrupta. Entonces, ¿para qué le bancas? Porque no es que decís, hay zonas donde se hace política que está bien, pero no hay que confundir los planos. No, es que todo lo que toca. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Es lo que quiero entender. A mí lo que me pasaba, perdón que vuelva a esa escena biográfica, pero para mí es muy clara, que es que cuando yo empecé a militar en el centro de estudiantes, es como que, muy epifánico lo que voy a decir, pero es como que, muy Víctor Sueiro, me va a salir, pero es como que vi la luz. ¿Pero qué es que vi la luz? Me iluminé, dije, o sea, ese sentido de la polis, o sea, me pasó eso, era como cualquier cosa que hacía hasta tirarme un pedo tenía un sentido emancipatorio. Eso me pasó cuando empecé a militar a los 15 años en el centro de estudiantes, que era, o sea, yo de muy chiquito daba apoyo escolar a mis compañeros, que eran unos brutos, con los que hoy estamos en un grupo de WhatsApp y no hacen otra cosa que enviar pornografía todo el tiempo. Aquellos que aprobaron la secundaria gracias a mis clases. Pero era como que, entonces ya no era simplemente ayudar a un amigo.
no era simplemente ayudar a un amigo cuando descubrí la política, era entender que un amigo